Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada, el podcast internacional de Canal 13 con eventuales sobrevuelos sobre la realidad nacional. Doña Paz, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás tú, Carlos? Hombre, dentro de todo, como dicen popularmente, bien, pero se me puede pasar, porque hay mucha cosa que está pasando Sí. internacionalmente que a uno puede hacer que se le pase el buen ánimo, Exacto. pero la disposición siempre está, eso es lo importante. Como siempre decimos, las opiniones que vertemos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, no representan necesariamente la línea editorial de Canal 13. La invité a Argentina la vez pasada, ¿no? Sí, ¿Quiere ir a Argentina de nuevo? demos una vueltecita. Ya, pero a ver, ¿qué vamos a hacer en Argentina? Pongamos un panorama. Vamos a ir a Chacarita a ver el cementerio, las tumbas de los famosos. Vamos a pasar por un buen restaurante, eso es inapelable, pero nos vamos a sentar a tomar café. Esa es la primera invitación. ¿Y por qué vamos a tomar café en esta disquisición que siempre hacemos gracias a aerolíneas imaginarias que nos proporcionan los pasajes? Para hablar del escenario que se abre en Argentina con el apoyo de Patricia Bullrich a Javier Milei y una eventual fractura opositora de imprevisibles consecuencias. Lo primero, ¿te sorprendió? Sí, me sorprendió. A ver, perdón de nuevo, ¿te sorprendió? Me sorprendió, Carlos. A ver. Yo, la verdad no estaba tan segura que ese apoyo se iba a manifestar y si se manifestaba, que se manifestara tan rápido. Dado el trato que se dieron... Aquel de montonera, asesina, eso fue lo más generoso. Exacto, durante la campaña. Así que yo tenía mis dudas de cómo eso se podía manifestar y de hecho, generalmente cuando esos apoyos se conversan, en el fondo se están negociando. Y aquí yo no vi una gran negociación, ni vi tampoco ningún acercamiento antes del día de la elección. Así que me pareció un poquito quizá prematuro. O de otro punto de vista también uno podría decir, bueno, es que si se demoraba mucho tal vez entonces se hubiera valorado menos. La verdad no lo sé, pero yo creo que es un signo quizá de que Milei está preocupado, de que si no se producía rápido, incluso con cualquier tipo de ecuación, hay una posibilidad importante que los votos centristas, ya que Sergio Massa es un ex Unión Cívica Radical, esos votos centristas se fueran con mayor facilidad a Massa. Yo tengo una pregunta que siempre hago, ¿no? ¿Qué vendió y qué compró? ¿Qué le vendió Milei que Bullrich le compró? Porque a mí sí me da la sensación de que cuando a uno le dicen montonero, bombero, asesino y tal, la posibilidad política de convivencia está dañada. Ahora, ayer Patricia Bullrich, lo presenté en mis servicios normales de noticias, dijo que ella tenía diferencias con Milei, pero que la patria, y aquí me quiero detener, pero que la patria le pedía, como decía San Martín, que la defendiese. ¿Y por qué me detuve ahí? Porque uno podría esperar cualquier mención, pero no una mención que tuviera que aludir al nacionalismo, que es casi como hacerle ni siquiera un guiño al otro, porque el otro tampoco se clasifica de nacionalista. ¿A quién le hizo ese guiño? Y lo otro, garantiza eso que Milei se va a morigerar, palabra muy vieja del castellano español, se va a moderar, va a cesar o simplemente es un recurso táctico porque yo sí tengo buena memoria. Y esto en política lo he visto tantas veces, ¿no? Mire, Paz, tenemos diferencias, pero en esta estamos de acuerdo. Sí, lo de que Milei se vaya a morigerar, yo también no me calza porque todos los candidatos en general, sobre todo cuando van ganando y tienen posibilidades y tienen que ofrecer cierta gobernabilidad, se van moderando. Y en el caso de Milei lo que vimos es que él se apegó a su postura de siempre, o a lo que es en realidad no su postura, quizás es más que ver con su identidad, de medidas bastante radicales. Y a pesar de que todo el establishment transversalmente le decía que esas medidas, por ejemplo, la dolarización tenía demasiados bemoles y complicaciones. Así que yo creo que es todo muy dudoso. De hecho, creo que el Financial Times y el Economist llaman a esta elección la más extraña. Uno lo dice en los últimos 40 años y el otro lo dice en los últimos 100. Puede ser un tango de Piazzolla cantado por Gardel. Ahora, hay una cosa ahí que me llama la atención. Cambalache. No, Cambalache ha sido lo máximo. Dejemos a Cambalache tranquilo. No, un tango de Piazzolla cantado por Gardel o viceversa. Pero mire, hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Desde las PASO hasta la elección primaria, la primera vuelta, Milei no pudo subir del 30%.
Y por lo tanto lo que yo sí debo entender es que el acercamiento de Bullrich es darle un piso que podría ser un 5, 6 o 7%, habida cuenta que ella sacó más o menos un 13, un 14%. La pregunta del millón es si es que Milei cree que con eso va a crecer, porque la oposición argentina quedó a puertas de una fractura en serio, que tiene que ver con que muchos de los opositores argentinos, no estoy hablando de Massa, que vamos a tocar tangencialmente, creen que Milei, además de loco, es muy peligroso. Y otros creen que además de loco y peligroso, no solo peligroso para Argentina, es peligroso para el barrio. Entonces, este acercamiento de Bullrich a mí, y hablo por mí, me da la sensación de que es tratar de salvar lo que se pueda, a ver si en una eventual elección sigue teniendo alguna figuración dentro del panorama político argentino, una candidatura para cerrar el tema, por lo menos desde este lado, absolutamente fome, por decirlo de alguna manera, con mucho de autoritarismo, pero poco de propuesta, que no recibió una gran acogida finalmente. Yo concuerdo contigo y lo otro es que esto me parece tan extraño que esos apoyos se gesten y sin que haya una plataforma detrás. O sea, ¿de qué oposición estamos hablando? ¿Será porque Milei no tiene ninguna plataforma? Pero si es candidato, digamos, finalista en este concurso, la plataforma tiene que estar escrita y consensuada. Si no la tuvo antes en primera vuelta, si para ir a un programa de televisión que es un debate y no hay un programa para contrastarlo con lo que él está diciendo, si varios de los voceros dicen cosas distintas de las que él dice, por ejemplo, lo de dolarizar o reformar versus completamente borrar del mapa el Banco Central, entonces ni él está claro, ni quienes ahora se supone lo apoyan tampoco están claros, y en el fondo están votando por un personaje. Ahora, lo que yo sí le puedo garantizar es que incluso un programa como este tiene una hoja de ruta. Aquí no nos sentamos a hablar gratuitamente porque a Paz se le ocurrió y a mí se me ocurrió. Esporádicamente puede haber un tema que salga de último, pero tenemos una conversación previa, tenemos un mínimo común denominador. Y lo que a mí me llama la atención y me parece que hay que esperar es cómo Massa va a manejar la indiferencia de Cristina y de Alberto y va a convertir esa indiferencia en capital. Bullrich ayer dijo que ella tenía que combatir y erradicar al peronismo mafioso. Así es. ¿Qué es lo que Massa le va a hacer? Va a ser lo menos peronista que se puede hacer. Además, si finalmente la explicación de la victoria de Massa de primera ronda o primera vuelta se dice que es originada en que yo te garantizo a ti los subsidios y el otro candidato lo que quiere es quitar los subsidios, creo que lo de Bullrich, además de prematuro, puede ser hasta trágico. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, la verdad es que uno se pregunta, bueno, ¿qué le ofrecieron? Si es que le ofrecieron algo. ¿Poder? ¿Qué concordaron? Si es que Un concordaron par de algo. ministerios, una subsecretaría. ¿Eso vale una candidatura? Y las ideas. ¿Perdón, qué? Es decir, parece que esto se limita al hecho que no somos peronismo y que esa es la única coincidencia, porque tantas cosas en las cuales difieren. Yo ofrezco disculpas, estoy especialmente irónico esta mañana cuando estamos haciendo este programa, pero a mí no me vengan con pamplinas. Hace mucho rato que unirse todos contra uno no produce los resultados que se esperan. Mire, usted ha estado en Nueva York. Su trabajo la tiene que haber llegado a Nueva York. Yo he ido a Nueva York un par de veces y va a creer que con todo lo que conozco en Nueva York, no conozco el edificio de Naciones Unidas. He pasado un par de veces, pero no conozco. ¿Por qué viene a colación? Porque en medio de la crisis de Gaza, que está escribiendo hoy páginas muy violentas, vamos a hablar algo de eso, Israel no encontró nada mejor que buscarse una pelea con Naciones Unidas. Una pelea que yo quiero ser franco con lo que voy a decir. Es una pelea que les instrumental a Netanyahu en medio del rechazo a lo que está haciendo y no real en términos de lo que la originó. Si usted no lo sabe, esto se origina con una declaración del señor Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, quien inequívocamente condena a Hamas y dice, mire, lo de Hamas es terrorismo, esto no puede ser aceptado, y defiende el derecho de Israel, a su vez, a defenderse de esa agresión, pero hace un punto, y el punto fue el que molestó a Jerusalén. Él dice, mire, esto también hay que leerlo desde 56 años de ocupación, desde los abusos que han cometido, desde lo que ha pasado. E Israel montó en cólera. Y lo primero que hizo fue suspender los visados humanitarios, es decir, aquellos funcionarios que tienen trabajo
por ejemplo, en distribuir o en recibir ayuda humanitaria rumbo a Gaza, que se necesita y urgente. Y además tiró a la mesa la idea, y yo primera vez que lo escucho, tengo 63, la ONU nació en el 45, o sea que la ONU tiene números gruesos, 48 años de fundada. En 48 años, primera vez que escucho que un país considerado normalmente de los países más tranquilos en términos de su relación con Naciones Unidas, haya sugerido la renuncia del secretario general para lavar ese agravio. Doña Paz, ¿usted se siente ofendida? Totalmente. No, me siento ofendida. Lo que me ¿Perpleja? siento preocupada. ¿Sorprendida? Preocupada me siento. Preocupada. Preocupada me siento, sí. Bueno, vamos sumando palabras. ¿Sabes por qué? Porque la retórica elevada, en primer lugar, es inusual que un país pida la renuncia del secretario general. Eso, ¿a ti te suena que no corresponde? Es muy extraño. Si a usted le parece preocupación, a mí me parece que es un exabrupto. Es un exabrupto. Ahora, yo escuché al embajador de Israel hablar ante el Consejo de Seguridad, muy emocionado, por cierto, y decir, bueno, cuando un niño es decapitado, ¿qué es proporcional? Cuando una mujer es violada delante de sus hijos, ¿qué es proporcional? Y estas son las cosas que nosotros hemos vivido, por lo tanto lo que nosotros consideramos proporcional es la eliminación de este movimiento que cometió esta atrocidad. Entonces, lo explicaron con todo el apasionamiento que es entendible en el país que ha experimentado, claro, que ha experimentado el ataque. Pero y al mismo tiempo, un rato después, apareció el secretario Guterres, compareció ante la prensa para decir que sus dichos habían sido mal interpretados y que su declaración completa era tal y tal, y la volvió a leer. Y dijo, y ahí es claro el sentido de lo que yo quise decir, y por eso me impacta que se haya mal interpretado. Entonces, eso también me pareció honesto de su parte. Entonces, de pronto, en el momento que estamos, que hay sentimientos tan a flor de piel, es verdad que eso afecta a las lecturas. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo me quiero devolver sobre un hecho. Lo dije en esta mesa y lo voy a volver a repetir. Yo condeno inequívocamente el terrorismo de cualquier color, de cualquier lado y en cualquier país. Eso que quede claro. Entiendo el dolor de los israelíes y respaldo ese dolor en el contexto del ataque terrorista sufrido. No necesito que me muestren una guagua o un bebé decapitado porque no lo necesito ver. Tampoco necesito que me muestren testimonios de mujeres violadas. Pero sí quiero hacer un punto. Si es que lo que el embajador de Israel le dijo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es cierto, aquello de que quieren terminar con Hamas y la amenaza que Hamas representa, y por cierto, no quiero hablar de Hezbollah porque esas son palabras mayores, la pregunta es, ¿todos los palestinos son Hamas? Y la respuesta inequívocamente es no. Y si yo estoy contando 5.000 fallecidos, 5.100 fallecidos, de los cuales en cifras conservadoras se habla de 2.000 niños y mujeres, esos 2.000 niños y mujeres eran terroristas de Hamas. Esa es la pregunta. Y yo sé que la pregunta va a suscitar algunas respuestas hostiles, pues me haré cargo de aquello porque finalmente la hostilidad representa más al que la arroja que al que la recibe. Pero no puedo dejar pasar el hecho de que sindicar a un funcionario internacional de ser parte de una red terrorista por establecer un hecho que es histórico y es probado, coloca las cosas muy difíciles. Ahora, para ir contigo, a mí me huele más a una decisión de Netanyahu de buscar algo que arroje una cortina de humo sobre algo que él quiere hacer, que es la incursión terrestre, que él ya sabe que va a ser unánimemente rechazada. Es decir, si los bombardeos han provocado lo que provocaron, la invasión terrestre va a ser todavía peor. El detalle de fondo es que parece que en Jerusalén de eso no se han dado cuenta. La verdad no sé, yo creo que, mira, es que hay tantas cosas que no sabemos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, yo pienso que al interior del gobierno israelí, que ahora es un gobierno de unidad nacional, no es el gobierno Netanyahu que teníamos antes y que provocó un quiebre tan profundo del país. Y al interior del ejército también tiene que haber resquebrajamiento de cómo se están tomando las decisiones y quién las comparte o no. Y algún signo de eso hay, por ejemplo, porque Macron ayer tuvo una pasadita por Egipto. Y lo que dijo muy claramente, dijo, bueno, si esta incursión
fuera para hacer algunas acciones de tipo como quirúrgico en foco de trabajo terrorista, es una opción para Israel. Pero en cambio, si lo que se hace con una invasión terrestre es indiscriminado, no sería una buena idea. Sería un error, dijo Macron. Sería un error, claro. Siguió la línea del presidente de Egipto, que le había dicho eso mismo en una entrevista que sostuvieron ambos. Claro. Entonces, yo creo que esto es un indicador de que si están haciéndolo de forma vocal, diciéndole eso, quizá qué se dice detrás de la cortina, cuando nadie está escuchando. Entonces, creo que hay una disminución del apoyo para la invasión terrestre, del apoyo que sí se congregó de parte de Occidente, sobre todo después digamos, de los hechos del 7 de octubre. Así que esto yo creo que es una situación que la tenemos que seguir observando. Yo no estoy tan segura, de hecho, de cómo se va, ni siquiera si se va a realizar finalmente la incursión terrestre, se demorará mucho, y qué va a pasar entre medio. Y un factor ahí, hay que mencionarlo, yo creo, es Egipto, porque Egipto... Y Qatar. Sí, pero particularmente Egipto, porque Egipto está, ese presidente que está ahí, que en realidad es un ex general, donde no hay democracia y es un gobierno de tipo autoritario. Él está en el poder por ayuda, por apoyo que Occidente le ha brindado, y es el momento en que Occidente le pase la cuenta. Y él a su vez pasa también una pequeña cuenta de qué beneficios podría obtener por abrir la puerta, porque en principio él no quiere refugiados en un país que está experimentando una crisis económica. Pero además de eso tiene el problema de la hermandad musulmana. Si finalmente cuando él llega al poder, una de las grandes racias, que pasó la racia tapada por muchas otras cosas, los periodistas nos pasa eso, esa racia apuntó a la hermandad musulmana y prácticamente no la disolvió, pero la dejó con muy mala capacidad. Yo quiero hacer un punto de algo que conversé contigo la semana pasada para ir cerrando esta escala en Medio Oriente. Yo sigo insistiendo en la tesis del castigo colectivo. Me sigue pareciendo a mí de plena injusticia que 1.400 personas ciudadanas israelíes hayan muerto a manos de Hamás. Eso no lo voy a dejar de condenar inequívocamente, que es la palabra que agarré hoy, que la adopté. Pero por el otro lado, castigar a 2 millones de personas, o a las que van quedando, para ser más exactos, sin agua, sin luz, sin electricidad. Ayer llegaban crónicas de la zona en que los niños estaban siendo operados bajo ligera anestesia porque no había anestesia, estaban guardando anestesia para casos más graves. Ahí hay algo que a mí todavía no me suena. Y que además, para cerrar este tema, tiene el inconveniente, Paz, y ustedes que nos escuchan y nos ven a través de las plataformas, de que cualquier tribunal de guerra que se forme, vamos a decirlo suave, lo voy a decir suavemente para no ser grosero, va a tener más efectos que una gota de agua en un vaso de agua. Y ahí yo confío en el sistema penal, lo he conversado contigo, pero todos sabemos las trabas que tiene el sistema penal. Óigame, ¿conoce Islandia? Sí, una vez pasé. No, pero esto es el colmo. Voy a cambiarle la pregunta porque si no voy a quedar todas las veces ahí. ¿Por qué vamos a ir a Islandia? Porque desde Islandia vamos a tratar un tema que es universal. Las mujeres islandesas, por segunda vez en una historia de 7 jornadas a favor de los derechos femeninos, paralizaron Islandia por una brecha salarial que asciende en Islandia, según cifras del año 2021, que son las últimas que hay, a 10,2% con respecto a los salarios de los hombres. Quienes comentamos internacional o seguimos la actividad internacional, siempre miramos estos hitos, que son, por ejemplo, el Me Too, puede ser algo de lo que hizo Greta Thunberg en su minuto, que son hitos que van marcando la opinión en el mundo. Lo curioso fue que el 85 y si no el 90% del país paralizó sin que ningún hombre se atreviese siquiera a levantar la voz y sin que nadie mirara a las irlandesas y le dijeran, pero ¿cómo? Hay que cumplir las tareas. Sí, bueno, digo, Islandia... para que no sea malinterpretado, las tareas que se supone y por las cuales están luchando las irlandesas contra el sistema. Las tareas que te impone la igualdad de género, que es Islandia es un país un país líder en ese concepto. Bueno, Islandia es un país chiquitito,
que efectivamente ha marcado un liderazgo en materia de igualdad de género, y ni siquiera el líder, que Islandia ese lugar lo ha conquistado y lo ha sido reconocido innumerables veces por las publicaciones y think tank que lo estudian a nivel mundial. Ni siquiera en Islandia existe real igualdad de género. Y también está comprobado que los empleos menos pagados, los que nadie quiere hacer, mayoritariamente son cumplidos o ejecutados por hombres, y que dentro de las mujeres que ejecutan esas labores que nadie quiere, las labores de cuidado, las labores de limpieza, por ejemplo, las mujeres extranjeras también son particularmente vulnerables. Así que esa gran marcha generalmente es imitada en otras latitudes, bueno, ellos lo saben, que efectivamente tiene un poder de convencimiento importante, que incluso la primera ministra es parte de la huelga, y que es necesario para despertar, para que el mundo siga despertando a que por un mismo trabajo el salario debe ser el mismo, así sea hombre o sea mujer. Claro, a mí lo que me llama la atención y es donde uno empieza a aprender, es que en esto siempre se aprende. Hay gente que pasa por sus carreras en la vida y no aprende mucho. No. Es decir, sabe mucho, no aprende mucho. No. Estoy medio filósofo. Donde uno tiene que aprender acá es que nunca es tarde para que la igualdad llegue. Y no solo la igualdad salarial, que es el tema del que tenemos. La igualdad de oportunidades, la igualdad de desempeño, la igualdad de puestos en el gobierno, en las ciudades, en las universidades. Y yo creo que las mujeres irlandesas lo que sí han hecho es decirle al mundo, mire, usted tiene dudas del papel que nosotros cumplimos en un país, y yo reconozco que hay gente que a mí me dice, y eso no sirve de nada, eso es lo que usted cree. Si es que las mujeres, voy a hacer un sobrevuelo sobre la realidad chilena, si es que las mujeres en Chile decidiesen mañana dejar de trabajar, tendríamos un problema mayúsculo. Problemazo. Y estoy hablando de mujeres chilenas y debiese hablar más bien de mujeres en general, porque gran parte de la masa laboral migrante son mujeres y no hombres. Y cuando uno dice eso, me contestaron alguna vez, bueno, pero ¿qué tanto de la igualdad? No, yo le pregunto, se lo pregunto muy educadamente. Si a mí me pagan 10 por un trabajo, ¿por qué usted considera que a una mujer le deben pagar 7? ¿Por qué, si usted va a ser padre, claro, el costo recae sobre la mujer, que es la que va a tener el embarazo? ¿Por qué la estructura de costos está hecha? Y lo he escuchado, no me lo han contado. No, mire, para este puesto mejor no, porque usted es mujer, se puede enfermar, esto no es para usted. Estamos en el 2023. Digo, ¿cómo hacemos paz para que se despierten? Sí, bueno, ese es el poder de la manifestación, porque una manifestación que es suficientemente extendida y donde hay una buena explicación a la población en general, puede tener una proyección de ser un modelo incluso para otros países de sensibilización. Entonces, ¿qué hacer para que las cosas cambien? No basta con tener una legislación que propenda a la igualdad y que sea contraria, por ejemplo, a la violencia de género, sino que en realidad lo que hay que cambiar es la cultura. La educación. Claro. Y eso es difícil y eso toma mucho tiempo. Y una vez que se pierden aspectos de la cultura es muy difícil que regresen. Por ejemplo, nada que ver con este tema, pagar el pasaje en el transporte público. Si la costumbre se ha arraigado de no pagar porque no pagar es choro, es difícil que vuelva a ser choro pagar como los nerds que nosotros fuimos. Entonces, en el caso de Islandia, yo creo que todavía es un ejemplo paradigmático de que y una sociedad que durante mucho tiempo fue cerrada, ahora ya no, pero esa timidez permanece, que entre cambiar la ley y cambiar la cultura es aún más importante que cambiar la ley. Yo me voy a aprovechar de algo que dijo usted. Yo no necesito, estoy hablando por mí, que me pongan un policía al lado para saber que no puedo asesinar a una persona porque eso es un homicidio. No necesito que me pongan un policía al lado para saber que tengo que pagar el arriendo de donde vivo porque es que hay que pagar el arriendo. Yo creo que gran parte de la incultura latina pasa
por el creer que los derechos de uno están por encima de los derechos de los demás. Lo que las muy valerosas mujeres islandesas han hecho es decirnos, ¿saben qué más? Los derechos colectivos priman sobre los individuales. Prima el bienestar común y no el bienestar personal. Aquella persona que, por ejemplo, en este sobrevuelo nacional que nos hemos pegado hoy en algunas cosillas, decide no pagar el metro, no está ganando nada él, está perjudicando al sistema. Está perjudicando la posibilidad de que haya mayores y mejores obras. Aquel empresario que le niega la posibilidad a una mujer capaz de desempeñar una gerencia, de desempeñar una jefatura, en realidad no está ganando nada, está perjudicando su propio emprendimiento. Entonces, cuando uno llega a esa ocasión, y si usted tiene memoria, este es el programa 50, nos faltan, ya estamos al borde de cumplir un año acompañándolos. En todo este año jamás nos habíamos referido a derechos como tales, y hemos tenido mucho cuidado de cuando hablamos de derechos de no tocar o no pisar ningún pie. Bueno, he pisado un par y ha pisado otro par. Pero, ¿qué sería de los medios si nosotros no empezáramos con ese cambio educativo? ¿Qué sería del papá que le dice a su hijo cuando el hijo le contesta, ay, es que es niñita? Muchacho, esto no se puede decir, no corresponde. ¿Qué sería de personas que miran a otras desde la perspectiva de su capacidad y no desde el barrio donde vive, del color del pelo que tiene, de su belleza física, y sí desde el lado de la eficiencia, no de la eficiencia, me carga ese término, del desempeño? Yo creo que ahí en Reykjavik, y por eso el capítulo de hoy se llama De Buenos Aires a Reykjavik, nos dejaron una acción que, entre otras cosas, para ir contigo, me da la sensación que eventualmente hasta podría ser ignorada, y la verdad, a ninguno nos asombraría, por lo menos a mí no, porque la estructura machista está instalada de tal manera que estas cosas de vez en cuando se ignoran y nadie se queja. Es cierto. Bueno, yo creo, querido Carlos, que en realidad el caso de Islandia es una protesta que cada ciertos años se repite. Nos debe llamar la atención de que el país más desarrollado en la materia sienta la necesidad de una protesta tan transversal. Y que bueno, en realidad nosotros estamos mucho más abajo que ellos en cualquier ranking, pero bastante. En todos. Sí, estando mucho más abajo, pero los países OECD tenemos un pequeño club donde nosotros estamos y donde los países queremos ser mejores. Tenemos un modelo al cual acercarnos. Entonces, creo importante que el Ministerio de la Mujer y los otros cuerpos de la sociedad civil que se interesan por estos temas miren el caso de Islandia con atención, porque la verdad es que, y esto también yo lo digo en mis clases, todos los países violan los derechos humanos, todos los países pasan a llevar los derechos de la mujer, uno quizá se sepa menos, pero todos lo hacen, así que todavía estamos a años luz de una verdadera igualdad. Usted sabe que le dije que estaba medio filósofo hoy, ¿no? Cuando usted se mira al espejo, todos nos miramos al espejo en algún minuto, el espejo a veces nos devuelve lo que nos devuelve. Usted no se va a ver feo, de ninguna manera, porque es usted el que se está viendo. Bueno, Chile, pues cerrando este sobrevuelo nacional, le agradecemos a Aerolíneas Imaginarias que nos trajo de vuelta a Santiago. Cuando se mire al espejo, tiene que darse cuenta que esa imagen que está viendo no es exactamente una imagen OCDE, que estamos en ese club, pero no formamos parte de los pioneros de ese club y que nos falta mucho por crecer. Absolutamente. Cronos, oiga, usted me contó que había estado en un evento y hay un amigo psicólogo que nos escucha, eso me lo contó usted. Yo le quiero mandar un saludo porque no sé el nombre de él, me lo contó Pasto, y quiero mandar un saludo como a todos y agradecerles que nos acompañen. Cronos me ha dicho, mi querido amigo, le quedan exactamente 60 segundos para despedirse. Y entonces, Paz, te quiero ofrecer un par de segundos por si hay algo que quieras decir. No palabras al cierre, pero algo que quieras decir con respecto a todo lo que hemos conversado hoy. Por supuesto. Bueno, le mandamos nuestro saludo a nuestro auditor Santiago Schmidt. Santiago Schmidt, un saludo para ti. Un saludo para él, que nos saludó amablemente y nos dijo que era un fiel auditor de nuestro podcast. También muchas gracias a todos los que nos han acompañado por casi un año. Yo creo que en el capítulo 52 efectivamente tendremos alguna especie de celebración, porque es muy bonito tener esta oportunidad de tratar los temas internacionales entre dos amigos conversando y entre nosotros también aprendiendo uno del otro
sobre una realidad que está tan contingente y tan movida. Y a ustedes los invitamos en los 15 segundos que nos quedan a desarrollar conversaciones sobre estos temas. A nombre de todo nuestro equipo, liderado por Nicolás Soto, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el otro jueves. Adiós.